se habrán preguntado en los últimos meses que cómo van a ser nuestras sociedades después de esta crisis tan profunda. A esta cuestión intenta responder la Fundación Rafael del Pino con un ciclo de conferencias interesantísimas. Este miércoles ha estado nada menos que el profesor Jürgen Donges. Es el gran hombre de las ciencias económicas alemanas. En su interminable currículum, la vicepresidencia del célebre Instituto de Economía Mundial de Kiel y la presidencia del Consejo Alemán de Expertos Económicos. Actualmente es catedrático de Ciencias Económicas y director del Instituto de Política Económica de la Universidad de Colonia. Profesor Donges, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido al Diario de la Noche. El título de la conferencia era Políticas económicas en la crisis y después ¿qué? ¿Después qué? ¿Después qué? ¿El después qué? ¿Y después qué? ¿Cuándo es el después? Sí, bueno, esa pregunta no la puede contestar nadie, a pesar que muchos lo intentan, diciendo siempre que a partir del semestre que viene las cosas van a mejorar, que es una forma de decir que no sabemos nada, y mientras que no consigamos estabilizar el sistema financiero, eso es prioritario, absolutamente prioritario, es decir, mientras que no vuelva a funcionar el flujo del crédito, porque sin crédito no puede funcionar una economía, tampoco podemos decir nada serio y fidedigno sobre cuándo se va a iniciar la recuperación económica. Eso es así, ¿no? Alguna vez saldremos de la crisis, siempre hemos salido de crisis también en el pasado, pero yo diría que nos puede costar todavía bastante tiempo hasta que llegue ese momento. Un inciso, la conferencia es mañana. ¿Me he equivocado yo o la conferencia la ha dado hoy? La conferencia es hoy. Es hoy, pero vamos, hoy es hoy. Hoy es jueves. Sí, justo. Hoy es ya jueves. Bueno, la recuperación económica, los plazos que se están hablando, todos los países están en este momento entrando en recesión, unos antes, otros después, unos más flojos que otros. Viene un país que Alemania está teniendo una recesión muy contundente. Sin embargo, ¿por qué en España, que estamos teniendo una recesión de alarma con unos valores de caída del PIB menores? ¿Por qué tenemos esta alarma social en este país que no existe en otros países europeos? Yo creo que una explicación puede ser de que el problema económico en España es de origen interno. Soy consciente de que desde las esferas políticas siempre se trata de atribuir la recesión en España y la subida del paro a la crisis financiera internacional. Pero yo creo que eso es un error, porque la crisis aquí viene de la burbuja inmobiliaria que hubo durante muchos años y que llegó un momento que estalló, como todas las burbujas estallan tarde o temprano, y eso ha producido un descalabro en el sector de la construcción que es muy importante en la economía española, mucho más importante que en otras economías de la eurozona, y aquí en este país pues hay que afrontar un reto enorme, que es el de la reconversión, digamos, del sector de la construcción, una cosa parecida como se hizo hace muchísimo tiempo, a principios de los años 80, con la reconversión industrial del sector siderúrgico, en tiempos de Felipe González, Carlos Ochaga, que era entonces el ministro de Industria, y eso tarda mucho tiempo, y por eso pienso también que la economía española va a ser una de las últimas que va a haber la recuperación económica dentro de los países de la eurozona. Sí, usted nos acaba de decir que nuestra crisis es una crisis muy especial, que no depende en sí de la crisis financiera internacional, con lo cual ha tumbado todos los presupuestos o digamos todo el discurso del presidente del gobierno desde hace tiempo. Pero también dice una cosa, y es que se ha perdido mucho tiempo, que España ha perdido mucho tiempo. En España se ha estado negando la crisis por parte del poder hasta las elecciones o hasta pasadas las elecciones, cuando ya prácticamente había estallado en las manos. ¿En qué medida se podían haber limitado daños en España? Se hubiera podido poner en marcha antes de lo que se ha hecho las intervenciones del Estado en forma de estimular la demanda de alguna forma. Yo personalmente no creo que eso sirva para mucho, pero bueno, ya que se quiere hacer algo, que se haga enseguida.
y que no se haga eso justo lo que usted acaba de decir y que no hemos entendido en el extranjero. Con el extranjero estaba claro que la economía española estaba abocada a la recesión, lo sabíamos ya desde, digamos, mediados del año 2007, pero no, bueno, sí sé por qué, no hace falta... Desde el año 2007, desde mediados, desde verano de 2007 ya se veían los primeros síntomas, empezando en el sector de construcción, de que la economía española había perdido fuelle, pero entonces aquí barajábamos cifras de un crecimiento económico para 2008 del 1,7%, cuando el gobierno insistía que iba a ser el 3,3%, y sobre esa base se hicieron presupuestos. Prácticamente se han hecho presupuestos como si uno hace castillos en la nube, ¿no? Yo nunca he entendido esa forma de hacer política, porque en el mismo momento que el presupuesto era acordado en el Parlamento, todo el mundo con 5 dedos de frente tenía que saber que eso era obsoleto, no sirve para nada, ¿no? Y ahí se ha perdido mucho tiempo. Si se hubiera actuado enseguida, no es que se hubiera evitado la recesión, porque el tema de la construcción estaba ahí, ¿no? Pero se hubieran dado otros mensajes a la economía, en el sentido de que el gobierno entiende lo que está pasando, así como se ha hecho en otros países. A nosotros en Alemania nos han explicado desde el primer día que tenemos una crisis, que hay que aguantarse y que hay que, de alguna forma, ya saldremos, pero de momento tenemos una crisis, se ha dicho desde el primer momento. Se dice eso, entonces los comportamientos tanto de las empresas como de los trabajadores son distintos, ¿no? Que si a uno le dicen que, bueno, sí, aquí no pasa nada, son otros países, es como si uno va al médico y le dice, no, usted no tiene una úlcera, usted tómese una pastillita y ya está, ¿no? Pues con eso no se arregla el problema, sino simplemente se pospone la solución. Y creo que efectivamente las cosas hubieran podido prepararse mejor para el futuro, ¿no? Hablando del después de, ¿no? Hay que preparar hoy ya las cosas que hay que hacer más adelante, ¿no? Que no solo ahora de alguna forma estimular la demanda, sino hay que también solucionar muchos temas de tipo estructural, como los tiene España, muy acentuados en el mercado de trabajo, en el sector de la educación, en el sistema tributario. Eso se sabe, todo el problema del suelo aquí en España es un tema muy especial, está demasiado regulado, y esas cosas hay que prepararlas y ahora. Yo no digo que haya que tomar decisiones y ahora, pero hay que prepararlo, y eso es lo que no se hace, se vuelve a perder tiempo. O sea que ha habido ocultación que ha tenido un costo alto y probablemente autoengaño también. Ana, yo creo que querías preguntar por la siguiente burbuja. Las políticas que están poniendo en marcha los gobiernos de todo el mundo. Aquí en España se ha disparado el gasto público, teníamos un superávit de 9.000 millones y vamos por casi 7.000 de déficit, pero Estados Unidos, Europa, los bancos centrales han bajado, los tipos de interés son prácticamente nulos. Incluso el Fondo Monetario Internacional acaba de anunciar hace apenas una hora que va a emitir bonos, que va a endeudarse. Ese volumen de gasto público, ¿qué va a generar? ¿Una nueva burbuja? ¿Una gran inflación? ¿Qué consecuencias va a tener en la economía mundial? Bueno, eso es una bomba de reloj, exactamente. Ahora todo el mundo está muy centrado en el corto plazo y dice, bueno, de alguna forma tenemos que hacer algo, tenemos que nadar para no ahogarnos, pero efectivamente estamos de alguna forma repitiendo los errores de principios de esta década, cuando el señor Greenspan, al frente de la Reserva Federal, por los motivos que tuviera en su momento, también inundó el sistema internacional con liquidez, con dinero, mucho dinero, y cuando hay demasiado dinero, es decir, cuando circula más dinero de lo que se necesita para financiar producción y para financiar inversiones y para financiar creación de empleos, entonces ese dinero busca una salida por algún lado. Y una de las salidas puede ser inflación o puede ser especulación, exactamente. Volvemos otra vez al tema de los otros activos, será otro tipo de crisis que podría resultar, a no ser que los bancos centrales en su momento traten de drenar, de sacar ese exceso de liquidez. Pero no pueden estrangular haciéndola una... Ahí está el tema, ahí está el problema, que si hacen eso, posiblemente, digamos, en los Estados Unidos, el gobierno de turno le diga al señor Bernanke, al gobernador de la Reserva Federal, no hagas esto porque vuelves a estrangular la recuperación. Es decir, prácticamente tenemos dos problemas para el día después.
el riesgo de la inflación. Hoy nadie quiere hablar de eso, todo el mundo habla de deflación, otro disparate. No hay deflación, hay desinflación, que es una cosa muy distinta, porque ahora los precios, claro, suben menos que hace un año, pero es que hace un año subieron muchísimo el tema del petróleo, el tema de los productos agroalimentarios, lo que pasa es que todo el mundo se lo ha olvidado, pero no tenemos deflación, pero todo el mundo habla de eso y nadie quiere ver el riesgo de la inflación. Y luego tenemos el tema del endeudamiento estatal, y eso a mí me preocupa muchísimo, porque es simplemente una experiencia, pero también una cosa que está muy clara, y es que a la larga el Estado no puede endeudarse indefinidamente. Igual como no lo puede hacer ningún ciudadano. Pues aquí parece que están convencidos. Bueno, aquí podrán estar convencidos lo que quieran, pero se van a dar un trastazo, porque es que tiene que ser así. Es decir, que tarde o temprano tienen que decidir cómo consolidar esta deuda, cómo reducir los déficits públicos, ¿no? Y esto, pues claro, las preguntas van a ser, bueno, pues puede ser vía subida de impuestos, pero si subimos todos los impuestos, otra vez empezamos a frenar la recuperación económica, o puede ser vía inflación, que eso es el gran peligro. Cuando los estados están muy endeudados, tienen siempre un cierto interés porque haya inflación, porque la inflación reduce la carga real de su deuda, ¿no? Es como un impuesto subrepticio, no hay que ir al Parlamento para pedir un apoyo para el impuesto, si simplemente se hace, es engañar a toda la sociedad y de esta forma pues deshacerse de las deudas, ¿no? Pues vamos, a ver, dice usted, hay una frase suya que es que la justicia social es una economía en la que las personas que busquen trabajo lo encuentren. En todo caso, no estamos nosotros en esa sociedad, parece que vamos mucho más plausibles que vayamos hacia una sociedad subvencionada en la cual se subvencione cada vez más a gente que no está trabajando. Para terminar, señor Dongues, agradeciéndole muchísimo su presencia, deme un plazo, porque me dice usted que va a tardar muchísimo más España que los demás países europeos en salir de la crisis. Hágame por lo menos en esto un cálculo en cuándo va a poder España empezar a crecer, o por lo menos a no seguir destruyendo empleo a las velocidades en que lo hace. Yo no le puedo dar ese plazo, porque sería jugar a adivinar algo, ¿no? Yo creo que de momento pues hay que tomar las cosas como son. Lo que sí diría que no es bueno que desde las esferas del poder político se dé la sensación de que esto está más o menos ya controlado, que aquí no pasa nada y que esto va a mejorar rápidamente, porque en cuanto se demuestre que la realidad es otra, entonces muchos quedarán muy defraudados, y eso es un gran peligro, porque entonces eso prácticamente prolonga aún más la crisis. Pero yo creo que pueden pensar en 2010, 2011 y tal. Esto va a tardar bastante tiempo, y va a haber bastante tiempo también para ustedes para discutir sobre este tema. Pues lamentablemente. Muchísimas gracias, señor Dongues. Muy bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Adiós. Todos se habrán preguntado en los últimos meses que cómo van a ser nuestras sociedades después de esta crisis tan profunda. A esta cuestión intenta responder la Fundación Rafael del Pino con un ciclo de conferencias interesantísimas. Este miércoles ha estado nada menos que el profesor Jürgen Dongues. Es el gran hombre de las ciencias económicas alemanas. En su interminable currículum económicas en la crisis, ¿y después qué? ¿Después qué? ¿Después qué? ¿El después qué? ¿Y después qué? ¿Cuándo es el después? Sí, bueno, esa pregunta no la puede contestar nadie, a pesar que muchos lo intentan, diciendo siempre que a partir del semestre que viene las cosas van a mejorar, que es una forma de decir que no sabemos nada, y mientras que no consigamos salir de crisis también en el pasado, pero yo diría que nos puede costar todavía bastante tiempo hasta que llegue ese momento. Un inciso, ¿la conferencia es mañana? ¿Me he equivocado yo o la conferencia la ha dado hoy? La conferencia es hoy. Es hoy, pero vamos, hoy es jueves. Sí, justo. Hoy es ya jueves. Bueno, la recuperación. Estabilizar el sistema financiero, eso es prioritario, absolutamente prioritario, es decir, mientras que no vuelva a funcionar el flujo del crédito, porque sin crédito no puede funcionar una economía.
tampoco podemos decir nada serio y fidedigno sobre cuándo se va a iniciar la recuperación económica. Eso es así, ¿no? Alguna vez saldremos de la crisis, siempre. La vicepresidencia del célebre Instituto de Economía Mundial de Kiel y la presidencia del Consejo Alemán de Expertos Económicos. Actualmente es catedrático de Ciencias Económicas y director del Instituto de Política Económica de la Universidad de Colonia. Profesor Dongues, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido al Diario de la Noche. El título de la conferencia era Políticas Económicas.